Meditaba en esta palabra durante el tiempo que estuve de recuperación y me gustó tanto la palabra que me enfoqué en Mical. Y dice en el 6:18, no, 6:16. Primero quiero contarle una historia en base a esto sobre Mical. Mical era hija de Saúl, para que pueda entender, una hija de rey. Mical fue dada por esposa a David por el hecho de que David se la ofreció a quien pelease en una batalla contra el filisteo. Todos saben la historia de David, ¿va? De que venció a Goliat. Y David, el rey Saúl, lo prometió de esa manera y después dice, cuando David gana, le da eso como un tesoro a su hija. Y luego viene y le dice, si me traes otros 100 prepucios, pues te la doy, que te la lleves a la hija. Y trajo 100 prepucios, eran como 100 cabezas más de filisteo. Y vino David, fue, mató, trajo como 200 o 300, dice la historia. Pues el caso es que Mical es entregada. Mical es mujer de David porque el padre se la da, no porque David la escogió, sino que porque su padre se la dio. En pocas palabras, mira hija, ese es tu esposo. Así era antes y yo creo que todavía sigue siendo así allá en esos lados, Medio Oriente. No estoy muy seguro, pero se dice que así es. Mical es una mujer que estuvo en el reino. Me gustaba eso porque me puse a estudiar, como quien dice, a buscar quién era Mical. Mical fue, como le digo, fue dada al rey David, pero cuando fue dada todavía no era rey David, nada más era un buen hombre que luchaba, que peleaba, pero al fin del tiempo David es rey. Después de como de 9 años dice la historia que David fue rey después del rey Saúl. Cuando el rey Saúl murió, David toma posesión del reinado. Es una historia muy bonita que me gustó, pero que nos enseña algo muy bonito. Aparte de eso, en ese transcurso, cuando David mata a estas personas, el rey se sintió un poco celoso de David y empezó aquella canción que dice, o una alabanza, que David mató a 10,000 y Saúl a 1,000. Entonces ya desde ahí el rey dice, en Primera de Samuel está toda la historia. En el libro de Primera de Samuel pueden leer todo el libro de Primera de Samuel para que encuentre estas historias muy bonitas. Y habla de que empezó a seguir Saúl a David. Y pues ya era esposo Mical de David, según la palabra. Quiero que vaya conmigo para que vea que no le estoy echando cuentos. Voy a decir, me está echando cuentos el hermano. En Primera de Samuel, algo que tenía Mical es que mentía con facilidad, pero también hacía cosas buenas. Me gusta eso porque, digo yo, hay personas que están dentro del reino de la casa del Señor, pero que mienten con facilidad, pero que también son usadas. Y Mical fue muy usada en el reino de su papá, mas no de los cielos, que es diferente. Hay dos diferencias entre ser usado por el reino de Dios y ser usado por un reino terrenal. Es algo muy diferente. Se me perdió la cita, pero estoy cerca, creo. Creo que es en Primera de Samuel 18, Primera de Samuel 17. Y lo que le estoy diciendo lo puede comprobar en Primera de Samuel 17, 45. Entonces dijo David a los filisteos, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, y yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, Dios de escuadrones y de Israel, a quien tú has provocado. Aquí empieza la historia de Mical, por ahí empieza. Luego se remonta al capítulo número 18, 20. Pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David
y fue dicha a Saúl y le pareció bien a sus ojos. Todo lo que le vengo contando está escrito en la palabra del Señor. Y Saúl dijo, yo se la daré para que le sea por lazos y para que la mano de los filisteos sea contra él. Se la dio como en un aspecto, bueno, para que lo maten pues, en pocas palabras al rey David. Se lo dio a la hija, pero lo que no sabía es que el rey David venía con todos los poderes, no venía solo, venía con esa unción de parte de Dios. Y Saúl dijo, se la daré, dice, y luego en el mismo 18 se remonta al 25, y Saúl dijo, decía así a David el rey, no desea los dotes, sino siempre puso de filisteo para que sea tomada por venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba hacer caer a David en mano de los filisteos. Ya el rey Saúl ya estaba actuando con un aspecto de, como quien dice hoy en día, de hacer algo inadecuado, pues ya estaba buscando hacer caer al rey. ¿Por qué le digo esto? Porque sabe que cuando leíamos que Mical miró, y me gusta la parte ahí en el libro donde dice que Mical se resintió en su corazón. Entonces todo esto va como junto, enlazado, va junto. Una palabra podrá decir, ¿qué viene a decirme el hermano? Cuando tú estás en el camino del Señor, se van a levantar piedras de tropiezo, se van a levantar contra ti, aún dentro de tu casa. No sé si por ahí me van agarrando el tema, un poco confuso, pero quiero hacerlo más o menos llegar. Quiero que conozca un poco la historia, porque si no conoce la historia, pues de nada estoy hablando, ¿ah? Me podría quedar solo en el primer versículo. Y dice, y la tomó luego, dice David, estoy en el 18:25. Pero en el 18:25, pero Saúl pensaba hacer caer. En el 18:28, pero Saúl viendo y considerado que Jehová estaba con David y que su hija Mical lo amaba, tuvo más temor de David y fue Saúl enemigo de David. Aquí empieza lo bueno. Ok, ya ahí se le declara la guerra al rey David por la causa de que Dios en toda batalla que tenía el rey David lo aguardaba, lo respaldaba, estaba con él. Y luego dice en el 19:12, quiero que vaya ahí conmigo leyendo un poco de Mical. Estamos leyendo, conociendo más que todo lo que es Mical, la vida de Mical. Y dice, y descolgó Mical a David en el 19:12. ¿Está ahí conmigo? Y descolgó Mical a David por una ventana, y él se fue y huyó y escapó. El tema que hoy le traigo se llama deja de ver por la ventana equivocada. No sé si me lo pusieron el tema, pero así le puse. O deja de usar el lente equivocado. Si usted usa el lente que no es su medida, usted va a ver distorsionado. ¿Me entiende? Siempre va a ser así. O tal vez la ventana de su casa, cuando llega alguien por la ventana de enfrente, sabe quién llega. Pero si ya se va a ver la ventana de lado, lo que va a ver son árboles. Entonces es diferente. Entonces, conforme a esto dice, y Mical descolgó a David por una ventana y tomó luego Mical una estatua y la puso sobre la cama. Aquí ya Mical era mujer de David. En el intento que su papá lo quiere matar, Mical le ayuda a escapar. Por eso digo, Mical tenía buenas cosas, pero no fue usada como debía, ¿va? Estando dentro del reino. Así pasa hoy en día dentro de la casa del Señor. Podemos estar dentro de la casa del Señor, pero ver de otra perspectiva la visión. Y a eso es lo que vamos. Y quiero que se vaya conmigo hasta donde estábamos. Quiero que no se despegue de 2 de Samuel 6:16. Y quiero decirle, porque ya usted ya sabe quién es Mical, pero antes de eso quiero darle otra parte más específica, porque vea qué tipo de persona era Mical. Entonces Saúl dijo a Mical, ¿por qué me has engañado? Estoy en 1 de Samuel, no se vaya todavía de 1 de Samuel, 1 de Samuel 19:17. ¿Por qué me has engañado? Así has dejado escapar a mi enemigo. Ya Saúl era enemigo de David, porque me dejaste ir si yo no
si no yo te mataré, le dijo Mical al rey, que así le había dicho el rey David. Estoy en Primera de Samuel 19:17. Vemos que con facilidad ella mintió como si nada en ese aspecto. Dice que le dijo el rey David, si no me dejas ir, yo te mataré. Y quien sabía que estaba en la puerta era Mical. Ella era la que sabía que venían a matar a David y ella le ayudó. Entonces ahí ya está haciendo una mentira y luego otra más porque ayudó a escapar. No dice, sí, yo le ayudé a escapar, que era lo más lógico decir. Y luego puso una estatua en la cama y todo eso. Ok, entonces hoy sí regresemos al 6:16. Y dice ahí, y cuando el arca de Jehová, dice, ya todos leímos esto, pero como vamos rápido, nadie se acuerda, ¿va? Entonces vamos a sacar los puntos más importantes. Y cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana, dice, desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová. Y la parte más importante de este versículo es menospreciar. La palabra menospreciar o menospreció. Quiero que se enfoque en eso, en su corazón. Este es el punto del meollo, dijo. Este es el punto del enfoque donde yo quiero partir de esta palabra. ¿Sabe que a Mical venía David tan contento de traer la arca de Jehová? Según la palabra, ahí mismo en ese capítulo 6, si se lee más atrás, dice que la palabra de Dios que David hizo 2 intentos para traer la arca de Jehová hasta la ciudad. El primer intento falló y no la pudo traer. Murió una persona en el primer intento. Pero en el segundo intento, él va y la trae, hace fiesta para Dios, porque iba a traer el arca de Jehová. ¿Qué era la arca de Jehová? La arca de Jehová, para los que no saben, es como la presencia de Dios. Eso es la arca de Jehová. Como la arca de Noé. La arca de Noé, ¿qué era? Era un lugar donde había vida. Pues donde está la arca, se suponía en aquellos tiempos que estaba la presencia de Dios. Pues la presencia de Dios sigue vigente hoy en día. La presencia del Señor sigue vigente hoy en día. Entonces dice que el rey David se preparó, fue a traer. La primera vez sucedió que hubo un muerto. Dice la palabra de Dios que cuando traían el primer intento de David, estaba de una batalla y tomó como 36,000 personas o 40,000 personas. Vámonos a traer el arca de Dios. Así, salieron de una ciudad y se van a traer el arca de Dios a otro lugar donde un señor que la tenía, que se llamaba Abinadab. Él tenía el arca de la presencia. ¿Por qué tenía el arca de la presencia? Dice la historia que los filisteos se le habían venido a dejar a ellos hasta ahí. Entonces, pero David, como emocionado, vamos a ir a traer el arca de Dios, tomó las cosas a la ligera y se fue a traerla. Mas no sabía que en el intento de traerla, una persona falleció. En el intento de traerla, porque no estaba preparado para traer la presencia del Señor. Según la historia y según la ley, la arca del Señor, que fue estipulada por el Aarón, Moisés, según la palabra, dice que solo los levitas y los sacerdotes podían llevar el arca del Señor. Como hoy en día se sigue sosteniendo en las iglesias que solo los levitas pueden hacer que la presencia del Señor baje a este lugar. Ellos son los puntas de lanza para que la presencia de Dios baje a este lugar. Los levitas, después están los sacerdotes y están los pastores, está todo el cuerpo ministerial que se hace en una casa del Señor. Yo le vengo a hablar de esto porque esto está vigente hoy en día. La presencia del Señor se sigue moviendo. El problema es que a veces que la presencia del Señor, así como Mical, empezamos a menospreciarla. Ese es el detalle de esta historia. Ese es el detalle de esta palabra. Dice la palabra que Mical menospreció a David. Porque David cuando llegó a su ciudad, llegó danzando contento y traían panderos, danza, trompeta. Por eso todo lo que respira, todo lo que suena, dice la palabra, es para alabar a Dios, ¿va?
Entonces David venía contento con su instrumento, aquella caravana, ya todo estaba preparado mejor. Pero Mical le molestó tanto que lo menospreció. ¿Sabe que aquí en esta casa se danza, se canta, se alaba y tenemos un coro aquí maravilloso que Dios nos ha regalado? Pero ¿sabe qué? A veces menospreciamos el esfuerzo de ellos y nosotros sentados en esa silla lo que hacemos es criticar, lo que hacemos es murmurar, lo que hacemos es ver, se equivocó, no lo hizo bien. ¿Sabe qué? Mical por eso recibió un castigo de parte de Dios. Dice la palabra del Señor que nunca tuvo hijos ella. Entonces, a veces nos va a molestar lo que se hace en la casa del Señor o lo que los demás hacen aquí. Hay muchos que les molesta por el que llega temprano, hay muchos que les molesta por el que llora, hay muchos los que les molesta por los que gritan, hay muchos que les molesta de todo. Tenga cuidado con eso. No menosprecie en su corazón lo que se hace para el Señor. ¿Sabe por qué? Lo voy a llevar conforme a la palabra. Dice en el 14, lea conmigo, y dice, y David danzaba. ¿Qué es danzar? David no traía, obvio, coreografía. Él danzaba alegre, con saltos, dice la palabra, y vueltas. Él venía contento. Pero ¿quién era David? Era el rey. Entonces, cuando Mical le reclama, tiene uso de lógica, uso de razón. Y le dice Mical, David danzaba en el 14 y con todas sus fuerzas delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Quiero darle una enseñanza ahí en esa palabra breve. Estaba vestido David con ¿qué dice? Cuando usted venga a la casa del Señor, no venga con su trapito más viejo, venga con su mejor mudada, porque usted viene a buscar presencia de Dios. Y cuando lo haga, hágalo con todas sus fuerzas, con todo su corazón, porque es una clara evidencia. Es una clara evidencia. Dios nos enseña, usted no se ponga como un cualquiera. ¿Sabe qué era el lino? Lino puro. Era de lo mejor en aquel entonces. ¿Me entiende? Y yo me entendía cuando leí esta palabra. Por eso entiendo que los pastores todos de traje, digo yo, y comprendo, pero a veces el conocimiento se acorta cuando uno no sabe. Y es que cuando vamos a hacer algo para Dios hay que hacerlo bonito, especial. Y dice que David danzaba, dice, delante, él no le importó. Pero hay una palabra clave aquí. Y cuando el arca de Jehová dice, en el 21, en el 6:21, entonces David respondió a Mical, en el 6:20. No estoy usando mi machote, estoy usando la pura palabra, primera vez que lo hago. Y quiero llevar esto conforme a lo que viene en mi cabeza y así, e improvisado. Y volviendo luego David para bendecir su casa, saliendo Mical, me voy a parar ahí. ¿Sabe algo? A veces, voy a decir esto, hay ciertas mujeres, no todas, pero lo voy a decir porque es de enseñanza. Es de enseñanza. Hay veces ciertas mujeres o hombres que solo llega el esposo a su casa y lo primero que hacen es renegar, regañar, preguntar, como quien dice, a esculcar o dar cuentas, dame cuentas. ¿No se le hace un poco parecido a Mical esto? Dice en el 20, y volvió luego David para bendecir su casa. Oiga bien, David pasó toda la fiesta y él va a su casa tranquilo, alabaré, él contento. Y dice que Mical lo estaba esperando ya en la casa, como quien dice, no lo estaba esperando con una taza de café. ¿Entiende? Entonces, y dice, saliendo, volvió David saliendo, y saliendo Mical, ay, ni lo dejó llegar. Tenía una fiera en casa David, enjaulada. Así pasa. Hay mujeres hoy en día que no dejan llegar a su esposo del trabajo cuando le están reclamando, ¿a qué hora vas a llegar? ¿Por qué no venís rápido?
yo te dije que no lo trajeras. Es que así no. Y empiezan a poner un montón de cosas. El problema no es en el momento, el problema viene desde más atrás. Porque Mical nunca eligió a su esposo, se lo dieron. Esa es una frustración. Escuche bien. Ella no lo eligió, ella le gustaba, sí, estaba enamorada, dice la palabra, pero se lo dieron. Segundo, después de eso dice la historia que Mical fue entregada a otro hombre. Como el rey David empezó a huir, imagínese la frustración. Luego la toma el rey David como mujer, pero como el rey David se podía dar los lujos en aquel entonces, de decir, la voy a tomar, pero no tuvo relaciones con ella. Dice que por eso fue que no tuvo descendencia. Porque el rey David solo la tomó para que estuviera en el palacio. Y David la toma por el hecho de que le salvó la vida. No porque David haya querido traerla de nuevo al palacio. Según la historia o según lo que leí, dice que el rey David por eso la toma, porque hizo memoria de que lo había salvado de su padre que lo quería matar. Entonces Mical dice que lo recibe. Ay, sí, mi amor, ya llegaste, te miré contento abajo. Y lo primero que hace ella es decirle, dice, saliendo Mical a recibir David, dijo, cuán honrado, hay un signo de admiración ahí. Ha quedado hoy el rey, estoy en el 6:20. Cuán honrado ha quedado el rey. Cuando hablamos de cuán honrado es como quien dice, ¿qué te pasó? ¿Por qué lo hiciste? Ciertas veces te van a decir, ¿por qué haces eso para el Señor? Ciertas veces te van a decir, tú siempre lo mismo, pero yo te vengo a decir, continúa, sigue avanzando, que lo que te estén diciendo, que no te importe. ¿Sabes por qué? Porque el rey David fue rey y hizo un reinado maravilloso, porque Dios lo guardaba, porque Dios lo amparaba, porque Dios lo respaldaba. Pero a veces es importante tener este tipo de personas a la par. ¿Sabes por qué? Porque eso te va a ayudar a avanzar, a seguir adelante. Es importante. Cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de su siervo. La palabra descubrirse no es como se interpreta en la palabra de este momento. No, descubrirse es que el rey David empezó a danzar. Porque existe otra palabra en la Biblia que es desnudo, pero no es similar. Descubrirse es como que, bueno, él es calladito y de repente lo ven en el altar fluir. De repente lo ven con la guitarra tocar. De repente lo ven cantando y tiene una voz maravillosa. Y de repente tiene un talento y se descubrió. Eso es descubrir. Entonces dice que el rey David se descubrió. La misma Mical dice, te miré descubierto. Pero si hace una pregunta, se suponía que era hija de rey, va, también va. ¿Qué hacía allá con la chusma rey? Se le hizo raro a ella, va, porque venía de un estándar. Entonces cuando miró a David entre medio de la multitud, que David era como quien dice, el más loco para danzar, o era el que más, era el único que se miraba, que se movía. Entonces el rey se descubrió. ¿Sabes qué? Me gusta esta palabra para decirte a ti hoy. Tenemos el potencial, tenemos la capacidad de hacerlo, pero a veces no lo hacemos, lo mantenemos oculto. Es importante esto, que te descubiertes o que te descubras a ti mismo, como David. Porque cuando te descubras, vas a dar de qué hablar. El problema es que sentado no vas a dar de qué hablar. Es más, vas a ser como Mical. Vas a terminar cansado y frustrado viendo que los demás hacen y criticando lo que los demás hacen. Porque ese es el problema, que cuando no se hace, se critica. Y si ya llevas suficiente tiempo sentado y todavía no haces, preocúpate, porque no estás siguiendo los pasos de David, estás siguiendo los pasos de Mical. Pero Dios no quiere que sigamos los pasos de Mical. Cuando uno no hace, uno no quiere que los demás hagan. Es normal eso, porque te va a molestar, te va a incomodar. Te va a incomodar que aquel se goza, te va a incomodar que aquel lo disfruta, te va a incomodar que aquel siente vida, mientras tú amargado por dentro. Y Dios no quiere que seamos así. Dios quiere que nos descubramos como David. David se descubrió, no sí para la gente, pero lo hacía para Dios, dice más adelante. Así que cuando sea el tiempo de alabanza, cuando sea el tiempo de oración,
Que no te importe lo que los demás digan o lo que los demás vean o lo que los demás van a decir de ti. Que te importe para quién lo estás haciendo. Que te importe para quién lo pensaste en tus 5 sentidos, para quién vas a danzar, para quién vas a alabar. Tampoco es que brinques y empieces a hacer relajo en la silla que te pueda golpear. Tampoco es así. Puedes pasar al frente y danzar, gozarte. Nadie te va a decir nada. Pero sí vas a dar de qué hablar. Eso sí te lo aseguro. Pero ¿sabes qué? Tu felicidad no te la van a robar, porque esa te la estás ganando. Y me gusta esta parte cuando dice, entonces David le respondió, hey, David tomó acción y dice, bueno, esta mujer, ¿qué le pasa? Si yo he domado gigantes, no voy a domar esta gatita. Digo. ¿Qué le pasa? Digo, entonces David se puso al tiro, me dice, ¿va? Entonces David le respondió a Mical. Le respondió a Mical David, le dice, Mical, fue adelante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a tu casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová y sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová. Escuche bien las palabras que le dijo, como quien dice, hey, párale, yo soy el rey y aquí mando yo. Esa es la actitud de una persona que tal vez sufre atropellos por ser creyente de Dios, por ser cristiano, por orar al descubierto, que lo critiquen, que murmuren de él, que digan lo que hagan. Le voy a contar una anécdota que me pasó 28, 27, por ahí. Me levanté yo y fui a un trabajo. Llegué al trabajo a ver, y cuando llego allá me estaba esperando el diablo en calzoncillo. Y llego yo y lastimosamente siempre pasan, como dice, siempre pasa una primera vez. Una persona me ayudó 4 horas de trabajo, una tarde me fue a ayudar. Y hacía como unos 3 meses que me ayudó y a mí se me olvidó del todo. Y yo siempre lo miraba en el trabajo, pero yo se me olvidó del todo que me había ayudado esa tarde. Y ese día que yo llegué tranquilo. ¿Cómo está, varón? Bien, me saludó, pero yo lo miré con un aspecto mal, de mal persona. Uno sabe, se da cuenta inmediatamente cuando alguien lo queda viendo mal. Salí yo para atrás, solo esperó que yo saliera de la puerta para afuera porque había más gente, no quiso quizás confrontarme enfrente, sino que esperó que me saliera. Me salgo y ya empezó a decirme un montón de cosas. Mire que yo le fui a ayudar porque en verdad necesitaba el dinero y usted no me pagó. Entonces le digo yo, discúlpeme, le digo yo, en el momento se me olvidó. En el momento, pero él se desahogó. Conmigo se desahogó, me dijo de que me iba a morir de todo. Yo cerré mi boca, me quedé calladito, que no vaya a salir de mi boca una palabra sucia o una palabra mal. Y ya empezó a sacarme en cara que usted es hermano, que usted es pastor y que usted es profeta, y cómo es que no le paga a la gente, y que usted es esto y que lo otro. Entonces yo solo en mis 5 sentidos dije yo, calmado. Y yo estaba recién recuperándome y me dijo que me quería pegar, ¿verdad? Me dijo así. Entonces vine yo, no le contesté nada, se desahogó, regresé a mi casa, agarré el dinero, eran 4 horas, como 100 pesos le iba a dar, le di de más, el triple, porque él se dio cuenta que en mi corazón nunca hubo esa intención. Y en el mismo momento arreglé las cosas del mismo día. Yo no le contesté cuando él vino a ofenderme, yo no le contesté, me quedé callado. Ya cuando yo fui, ya estaba más calmado, hablé con él, no fue mi intención pasarlo por esto o que usted pensara esto de mí. Y se lo entregué y él dijo, discúlpeme, me dice, no fue la mejor forma de cobrarle. Él reconoció que no fue la mejor forma. Entonces digo yo, me regresé para la casa, le dije a mi esposa, es la única que sabía, y le digo yo, ¿sabes qué? Me da gusto que los demás hablen, y más cuando lo hacen de esa manera. ¿Sabes por qué? Porque eso me dice que lo estoy haciendo bien. Pensó, si yo hubiera caído en la trampa del enemigo en ese momento, yo me pongo a, dime qué te diré. Pero yo, mire, calladito hasta me senté. Calmado tigre, digo yo. Para que se ría. Ok.
quiero que vaya conmigo a Primera de Samuel, en el 1. Pues eso mismo le estaba pasando a David dentro de su casa, con Mical. Dice así, cuando la palabra de Dios es que leímos que Dios lo constituyó rey, que Dios lo constituyó príncipe a él y que a él lo puso y que lo eligió sobre su casa. La palabra de Dios ahí me da una clara enseñanza de que usted y yo somos príncipes y que Él nos eligió y que Él nos puso donde estamos. Y si usted está aquí es porque Dios lo eligió. Tarde que temprano, donde usted andaba, Dios lo eligió. El problema es que a veces no nos creemos lo que somos. Seguimos caminando conforme a lo que hemos creído desde mucho más antes. Y dice en 1 Samuel 2:7: Jehová empobrece y Él enriquece, abate y enaltece. Con esta referencia está hablando el rey David, al rey David diciendo de esta manera: Jehová me puso, Jehová me ha enriquecido. ¿De qué lo ha enriquecido el Señor a usted? ¿De qué lo ha enaltecido el Señor a usted? Son preguntas que tenemos que hacernos, porque Dios quiere que cada día sigamos llenando ese vaso en nuestro corazón, como dice, ese aceite, esa unción de que Dios está llenando. Cada vez que nosotros venimos a la casa del Señor, enriquecemos nuestra alma, nuestro ser, nuestro espíritu, y todo eso lo vamos a usar para el momento adecuado. Quizás esta palabra no le vaya a servir en el momento, pero en su debido momento usted la va a usar y no va a saber cómo, solo va a decir: una palabra me sirvió, una palabra que me acuerdo. Entonces eso es lo importante de estar enfocado en el Señor y estar en casa. Dios lo ha elegido a usted. Esta palabra habla económicamente, que enalteció a David. David no era nadie, pero Dios lo hizo grande. Dios lo enalteció, lo puso. Y así lo quiere Dios poner a usted. Podemos recibirlo de los dos aspectos, tanto financiero como espiritual, pero primero hay que buscar espiritualmente. Lo más importante es buscarlo de esa manera, espiritualmente, en casa, en oración, en ayuno, que no le moleste nada de lo que se hace en casa. ¿Sabe por qué? Porque todo lo que se hace en casa es para atraer la gloria de Dios, es para atraer esa presencia de Dios. Quisiera seguir más porque tengo más versículos, pero pienso que es suficiente. Solo no hay que ser como Mical. Solo el tema más que todo, no hay que estar viendo por el ojo equivocado. Y un pensamiento que agarré de esa palabra: no siempre como se ve, se piensa. No siempre como se ve, se piensa. Porque Mical vio de una perspectiva equivocada y pensó diferente. O no todo lo que se ve se habla tampoco. No todo lo que usted vea lo diga. Mantenga su boca cerrada, calle en silencio, que es mejor. Se va a ahorrar de problemas. Es más fácil de esa manera. Dios me lo bendiga y dejo a la pastora o el pastor